Se prepara una solución condensando 4 litros de un gas medido a 27 grados Celsius y 748 milímetros de mercurio de presión en 58 gramos de benceno. Nos piden calcular el punto de congelación de esta solución. Voy a resolver esto por teoremas de álgebra y por factor de conversión, tratando de mantener puros ambas técnicas, es decir, sin combinaciones. Voy a resolverlo inicialmente por teoremas de álgebra. Lo que vamos a hacer es invocar la definición del descenso crioscópico, el de las temperaturas de fusión. Lo que vamos a hacer inicialmente es comenzar a manipular la unidad de concentración molal, que es igual al cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia del soluto y la masa del solvente. Ahora, no me están dando la cantidad de sustancia del soluto, sino sus propiedades de gas, pero sabemos que al despejar la n en la constante de los gases ideales, obtendremos presión por volumen sobre RT, que será la temperatura del gas. Con esto obtenemos el teorema que resuelve el escenario. Ahora vamos a hacerle análisis dimensional analítico. La temperatura estándar de fusión, en este caso el benceno, va a estar dada en grados Celsius, menos la constante de Van Hoft no tiene unidades. Luego viene la constante de presión del punto de fusión que está dada en unidades de grados Celsius sobre molal, pero molal no me sirve para análisis dimensional, así que se despliega en mol sobre kilogramo. El kilogramo que está dividiendo a una división en realidad estaría multiplicando. Luego estaría dividiendo las unidades de la constante del gas ideal, atmósfera litro sobre mol Kelvin. Luego multiplicamos por la presión, que en este caso estará dada en milímetros de mercurio, lo cual ya nos trae un problema. Y es que la unidad de presión en la constante del gas ideal está en atmósferas. Así que lo que vamos a hacer es sustituir atmósfera por 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, aquí aparece una constante, 760, que deberemos colocar al lado de R cuando sustituyamos la aritmética. Luego, por el volumen del gas, que son 4, está dado en litros, sobre la masa del solvente, que está dada en gramos. Y aquí tenemos un problema, nuevamente, porque tenemos que las unidades de masa no se van a cancelar. Lo que podemos hacer aquí es sustituir kilo por una constante que es 10 elevado a la 3. Así que hay un 10 elevado a la 3 multiplicando como una constante de corrección de unidades. Y luego la temperatura que va a estar dada en kelvins. En este análisis dimensional tendríamos mol que divide a una división. Atmósfera que divide, atmósfera que multiplica, milímetros de mercurio que divide, milímetros de mercurio que multiplica. Litro que divide, litro que multiplica. Gramo que multiplica, gramo que divide. Kelvin que divide y Kelvin que divide a una división se cancelan. Por lo tanto, las unidades que permanecen son grados Celsius factor común y serán las unidades de la respuesta. Una vez que conocemos el análisis dimensional, simplemente es operar la aritmética teniendo en cuenta las constantes de corrección. Entonces, debemos buscar en la tabla la temperatura de fusión estándar del solvente, que en este caso es benceno. Entonces buscamos para el benceno el punto de fusión, que va a ser 5.5 grados Celsius, menos el factor de Van Hoft del soluto. Como el soluto es un gas, asumimos que no se ioniza, pues porque los gases no son iónicos. Así que va a ser un 1, multiplicado por todos los que están multiplicando primero, que sería la constante de presión del punto de fusión para el solvente. Entonces buscamos en la tabla para el benceno la constante de descenso crioscópico 5.12 para las unidades que reportamos. Luego aquí dijimos que debíamos multiplicar por la primera constante, que es por 10 elevado a la 3, para corregir de kilogramos a gramos. Luego multiplicamos por la presión 748. Luego multiplicamos por el volumen 4. Divide, abre paréntesis, 0.08206, que es el valor de R, multiplicado por... Antes de irnos a la masa, debemos reconocer que aquí dividiendo hay una constante que es 760, que es la corrección de las presiones. Luego ahí sí iría la masa dada, que es 58, multiplicado por la corrección de temperatura 27 más 273.15 para tenerlo en kelvins. El resultado de esto ya dijimos que iba a ser en grados Celsius.
y lo único que queda es operar la aritmética. Entonces sería 5.5 menos 5.12 por 10 elevado a la 3, mueve a la derecha, por 748 por 4. Divide, abre paréntesis, 0.08206 por 760 por 58 por, abre paréntesis, 27 más 273.15. El resultado es menos 8.6 a un decimal de confianza. Con lo cual obtendremos la respuesta utilizando teoremas y atajos algebraicos, todos los posibles. Ahora miremos cómo se resolvería utilizando únicamente el lenguaje de factor de conversión. Entonces lo que voy a hacer aquí es un poco de trampa porque siempre me guío del teorema para poder construir un factor de conversión. Entonces aquí voy a asumir que el dato clave dado es el volumen, es decir, los 4 litros de gas. Y ese volumen va a estar dividido entre una masa de solvente que son los 58 gramos de benceno. Convertimos de litros de gas a moles de gas empleando la constante del gas ideal interpretada como un factor de conversión. Si revisamos las unidades atmósfera-litro sobre mol Kelvin, necesitaré el litro dividiendo y este va a estar acompañado por atmósfera. Y atmósfera-litro es donde va ubicado el valor de la constante 0.08206 y arriba iría un mol de gas Kelvin gas. Y también vamos a multiplicar por la temperatura del sistema. No, en este caso hay que dividir entre la temperatura y la presión. O en el lenguaje de factor de conversión tendríamos, si Kelvin está multiplicando lo necesito dividiendo y si atmósfera está dividiendo lo necesito multiplicando. Pero multiplicando no tendría atmósferas de gas sino milímetros de mercurio de gas. Entonces en primera instancia los milímetros de mercurio de gas están en el enunciado y serían 748. Y los Kelvin de gas, pues esa sería la corrección. 27 más 273.15. Debo convertir de atmósferas a milímetros de mercurio sabiendo que en una atmósfera de gas hay 760 milímetros de mercurio de gas. Y con esto ya deberíamos tener los moles de gas. Pero me falta más factor de conversión que continuaría para pasar de gramos de benceno a kilogramos de benceno, sabiendo que en un kilogramo hay 1000 gramos. Adicionalmente, podemos decir que en una mol de gas gaseoso hay una mol de gas acuoso, es decir, no hay una disociación iónica, por lo tanto las entidades de gas son las mismas entidades efectivas para esta propiedad coligativa, con lo que ya tenemos en cuenta la I. Lo único que nos faltaría es poder interpretar la constante de descenso crioscópico, que para un factor de conversión la vamos a interpretar como un valor negativo, para que nos dé este valor negativo. Para que el análisis dimensional funcione, tendría que ser moles de gas acuoso dividiendo, multiplicando kilogramos del benceno, a ambos les voy a dar la unidad teórica, y adicionalmente la temperatura de equilibrio. Y el valor de esa constante en este caso es de 5.12. Y sumamos que sustituimos como grados Celsius de benceno. Y luego sumando vamos a colocar, aquí toca colocar el valor de la constante que es 5.12. Y luego colocamos el valor del punto de fusión en grados Celsius de benceno. En el análisis dimensional tenemos litros de gas que multiplica, litros de gas que divide, gramos de benceno que divide, gramos de benceno que multiplica, mol de gas que multiplica, mol de gas que divide, atmósferas de gas que divide, atmósferas de gas que multiplica, Kelvin de gas que multiplica, Kelvin de gas que divide, milímetro de gas que multiplica, milímetro de gas que divide, kilogramo de benceno que divide, kilogramo de benceno que multiplica, mol de gas acuoso que multiplica, mol de gas acuoso que divide, se cancelan. Y las únicas unidades que quedan son los grados Celsius de benceno o grados Celsius de solución, que es la temperatura que estamos buscando. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces sería, lo que vamos a anotar primero es la temperatura que quedó volando, 5.5, más, y ahí sí comenzamos 4 por 748 por 10 elevado a la 3, mueve a la derecha, por abre paréntesis, menos 5.12, cierra paréntesis,
divide, abre paréntesis, 58 por 0.08206 por, abre paréntesis, 27 más 273.15, cierra paréntesis, por 760, y el resultado es de menos 8.6 a dos cifras significativas. Por lo tanto, sí se puede resolver esto únicamente empleando lenguaje de factor de conversión y únicamente empleando lenguaje de teoremas sin que uno sea mezclado con el otro. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre depresión del punto crioscópico en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.